Dios le bendiga, hermano Mike. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien, estamos bien, hermano Luis. Dios le bendiga mucho y gusto escucharlo otra vez. Amén. Fíjese, hermano Mike, he estado leyendo un poco últimamente y me he estado dando cuenta que la historia de la unicidad no es lo que mucha gente cree. El año pasado me hablaste algo del ocultismo en la historia del modalismo y la unicidad, y yo quería ver si al finalmente pudiéramos ampliar un poco más en este tema entre el conecte entre los solo Jesús y el ocultismo. Claro que sí, hermano. A mí me gustaría dirigirme no solo a los unicitarios en esta ocasión, sino también a nuestros hermanos que tal vez sean tiernos en la obra y desconocen muchas cosas en cuanto a estos temas. Muchos hermanos y hasta los mismos unicitarios no saben que la herejía del modalismo y la unicidad no solo es ajeno y contrario a lo que realmente enseña la Biblia, sino que también carece de fundamento histórico. En otras palabras, aparte de las herejías y contradicciones, ellos tienen un grave problema, y es que no existe fundamento histórico para lo que enseñan. La historia de la iglesia revela que la iglesia cristiana, desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy, jamás enseñó lo que los solo Jesús enseñan. Y esto no es invento trinitario. El mismo doctor David Bernard, en su libro de la unicidad de Dios, en la página 234, él mismo confiesa este problema que ellos tienen y dice que es porque la mayoría de los creyentes de la unicidad nunca dejaron un registro escrito. En otras palabras, no tenemos historia, no aparecemos en la historia. Nuestra doctrina desapareció cuando murió Sabelio y no volvemos a aparecer en el mapa de la historia hasta más de 1500 años después. Entonces, ni siquiera el mismo doctor Bernard puede negar el hecho de que la herejía de la unicidad no tiene fundamento histórico. Solo que en lugar de ser sincero y decirlo a sí mismo abiertamente, él intenta como despistar a los unicitarios con este pretexto de que, lo que pasa es que es lo que creían y enseñaban, pero nunca lo escribieron. Como quien dice, no es que la iglesia nunca enseñó la unicidad, sino que nunca escribieron lo que enseñaban. Y es por eso que no existe evidencia histórica de la unicidad a través de los siglos. Ese es el pretexto, exacto. Pero aquellos que hemos estudiado la historia de la iglesia, sabemos que la iglesia en los tiempos antiguos sí escribieron sobre esta herejía del modalismo y la unicidad. Y ese es el problema que tiene David Bernard, que la declararon como herejía desde el momento en que nació con Simón el Mago. Y la razón que no tienen fundamento histórico es porque desaparecieron con Sabelio y no volvieron a aparecer en el mapa de la historia, sino hasta Europa, más de 1500 años después. En el capítulo 10 de ese libro de la unicidad de Dios, de David Bernard, él intenta un repaso de la historia de la unicidad. Entonces, él comienza a listar los héroes del modalismo y la unicidad a través de los siglos. Ahora bien, tenemos evidencia histórica que la idea del modalismo que predican los solo Jesús comienza con Simón el Mago. Hermano, para aquellos que desconocen este personaje, díganos algunos detalles sobre quién es o quién fue Simón el Mago. Es el mismo del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, la Biblia nos relata la historia del encuentro de los apóstoles con Simón el Mago. Él era un brujo de Samaria. Entonces, cuando él vio el verdadero poder de Dios a través de los apóstoles, él se confunde y se cree que eso es algún tipo de ocultismo o magia, como lo que él practicaba, como un arte o un poder que se puede comprar y vender con dinero. En la página 226 y 227, el historiador del ocultismo Colin Wilson nos relata que ese mismo Simón el Mago tuvo muchos seguidores que formaron una secta gnóstica conocida como los simonianos, o sea, los seguidores de Simón el Mago. Wilson declara que en aquel tiempo sus seguidores creían que Simón el Mago tenía una habilidad genuina de comunicar con los muertos y que él había sido entrenado en la magia y el ocultismo
por los sacerdotes egipcios y persios que él había visitado. Pero hermano, yo entiendo lo que está diciendo y también estoy de acuerdo porque también he estudiado eso, pero ¿cómo es que se relaciona eso con los unicitarios para que los que están escuchando puedan ver cómo está esta conexión entre Simón el Mago y el modalismo antiguo con los unicitarios? Pues porque solo Jesús son modalistas. Si analizamos bien lo que ellos predican, usted se va a dar cuenta y los hermanos se van a dar cuenta que ellos en realidad, cuando le ponemos mente a esto, se van a dar cuenta que ellos no niegan la Trinidad, porque la relación que la Biblia revela entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en cuanto a Dios, eso se echa de ver a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. O sea, que la Biblia declara que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que existe un solo Dios. Exacto. Y ese patrón trinitario que se sigue viendo una y otra vez de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan y cómo cada uno es declarado como Dios, eso es irrefutable. Lo vemos a través de la Biblia, de relacionar al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el uno con el otro y con Dios. Es demasiado obvio, demasiado claro a través de la Escritura. Entonces, como ellos no pueden negar esta revelación trina que vemos en la Biblia, lo que ellos predican es que la Trinidad no se trata de tres personas divinas en un solo Dios, sino que se trata de tres manifestaciones distintas, la una de la otra, pero que es una y la misma persona divina en la deidad. O sea, ellos creen que la deidad es unipersonal, que Dios se ha manifestado al hombre de estos tres modos, como Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la santificación de la iglesia, pero es una sola persona divina en tres modos distintos de revelación. O sea que lo que realmente ellos están diciendo no es que la idea de la Trinidad no existe en la Biblia, sino que es el entendimiento original de la iglesia de tres personas divinas en Dios, que eso es falso y que el entendimiento que ellos predican de una sola persona divina manifestándose al hombre es tres modos distintos, o sea que es la revelación correcta de la Trinidad. Pues eso es modalismo, ¿no? Eso es exactamente modalismo. Tres modos y no tres personas divinas. Tres modos divinos, pero no tres personas divinas. Ese es el corazón de la diferencia. Aquí está el problema, hermano. La idea del modalismo no nació en la iglesia, nació en el corazón de un brujo llamado Simón el Mago. Y tenemos evidencia histórica de esto. Vea bien lo que nos dice uno de los padres apostólicos durante el segundo siglo llamado Ireneo, quien luchó arduamente a contra de las herejías que se habían formado por causa de Simón el Mago y los gnósticos. Y dice así, en el capítulo 23 de su libro A contra de las herejías, dice sobre Simón el Mago, dice, este hombre fue glorificado por muchos como si hubiese sido un dios. Él decía que él mismo se había revelado a los judíos como el Hijo, se había revelado a los samaritanos como el Padre y a las naciones, o sea, a los gentiles, como el Espíritu Santo. No hay ningún modo de negar eso. Eso suena como modalismo. Esa es la idea que Dios, siendo una sola persona o un Dios unipersonal, se manifiesta en tres modos, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Exactamente. Y mire, hermano, en el mismo debate que usted tuvo con ese unicitario Julio César Clavijo, en la página 241, usted le demuestra cómo todavía en tiempos modernos esta verdad es declarada a través de la secta masónica, que también reconocen a Simón el Mago como el padre del modalismo y el gnosticismo que atacó la iglesia en la antigüedad. En el manual, y esto está en su debate, en el manual de los masones, Morales y Dogma Masónica, página 169, de ahí es que lo saqué de su debate, esta información. Lo que yo pude ver en ese tiempo
fue que esto suena igual a lo que enseñan los unicitarios en cuanto a los tres modos de Dios, que el Padre en la creación de los cielos y la tierra, el Hijo en la redención de la humanidad y el Espíritu Santo en la santificación de la iglesia, pero que los tres son una y la misma persona divina en tres modos de revelación. Esa es la misma idea del modalismo que comenzó con Simón el Mago. Así es, y en el debate suyo me da esta información en el Manual de los Masones, Morales y Dogmas Masónica, página 169, donde nos dice Simón el Mago, y esto es lo que declaran los masones. Simón el Mago fue el fundador de la fe gnóstica. En pocas palabras, Simón el Mago es un héroe para los masones. Sí. Y nos dice que Simón el Mago, el fundador de la fe gnóstica, y muchos de los primeros cristianos judíos, o sea, la secta de los herejes, de los judíos ebionitas, que ellos le llaman cristianos, judíos, pero en realidad era una secta de judíos llamados los ebionitas, pero no queremos desviarnos, sino que queremos seguir con esto. Estos confesaban que las manifestaciones del Ser Supremo, es decir, Simón el Mago, fundador de la fe gnóstica, confesaba comenzó un grupo que confesaba que las manifestaciones, vea bien esa palabra, hermano, quiero poner mucho énfasis en esa palabra porque es exactamente lo que enseñan los solos Jesús. Confesaban que las manifestaciones del Ser Supremo como Padre o Jehová, Hijo o Cristo y el Espíritu Santo eran tan solo modos. Pon atención, esa palabra es clave. Eran tan solo modos diferentes de existencia o fuerzas del mismo Dios. De esas palabras, manifestaciones, modos, esas palabras son claves a lo que enseñan los solos Jesús, y esas palabras, ese tipo de, la idea del modalismo que le estamos hablando, viene precisamente, comienza con Simón el Mago. No solamente lo declararon los padres apostólicos en aquel tiempo, sino hasta el día de hoy se entiende esta realidad, esta verdad histórica. Los historiadores y las personas que estudian la historia reconocen la realidad de que este tipo, la idea del modalismo comienza con Simón el Mago. Lo podemos trazar a través de los siglos hasta Simón el Mago. Y la historia esta historia que ataca a la iglesia por primera vez es por medio del brujo en Samaria llamado Simón el Mago. Ahora, como siempre sucede, nunca les van a faltar seguidores a los herejes. Y más tarde, pues, naturalmente hubieron otros que continuaron enseñando básicamente la misma idea de la unicidad modalista. Y entre ellos estaban Noeto, Praxias y el más prominente o más conocido en la antigüedad, quien fue Sabelio. Y esos fueron, pues, naturalmente los que la iglesia siguió refutando públicamente. Ahora, el problema sigue aquí para los unitarios y es el siguiente. No es solamente que la antigüedad, la herejía de lo que ellos enseñan viene de un brujo, Simón el Mago, sino que esa herejía murió con Sabelio, desapareció con Sabelio, y no existe ningún registro del modalismo como movimiento religioso, sino hasta el siglo XVIII en Europa. Y el hombre con quien resurgió o resucitó esta herejía, luego que había muerto con Sabelio, tantos siglos antes, se llamaba Emanuel Swedenborg. Y cualquier persona que piense que estos son inventos trinitarios, yo te invito a que leas y veas con tus propios ojos el libro de la unicidad de Dios del doctor David Bernard. El doctor David Bernard no es trinitario, es antitrinitario, él es unicitario. Y en la página 236 de su libro te vas a dar cuenta que el mismo doctor Bernard incluye a Emanuel Swedenborg en la lista de la historia de la unicidad. Antes de que siga, díganos algunos detalles de este hombre, de Emanuel Swedenborg. ¿Quién era esta persona, hermano? Emanuel Swedenborg fue uno de los personajes más famosos y conocidos a través de Europa durante el siglo XVIII, porque él fue científico, filósofo, escritor religioso, político
hizo toda clase de contribuciones al mundo de las matemáticas, químicas, físicas, la biología. Era un hombre de un intelecto tremendo, impresionante, de conocimientos bien profundos. Pero lo que él más le interesaba era el mundo espiritual. Y él es el verdadero fundador de lo que las enciclopedias le llaman una nueva religión, que hoy día se conoce comúnmente como lo solo Jesús, el modalismo o la unicidad, como quiera llamarle. Veamos en la enciclopedia, la nueva enciclopedia Cumbre, página 90, nos habla sobre Emanuel Swedenborg y nos dice lo siguiente: a los 55 años de edad tuvo una revelación mística que cambió su vida para siempre. Desde ese día hasta su muerte, él decía haber platicado con seres celestiales que le dieron revelaciones misteriosas y visitó el cielo y el infierno para recibir estas revelaciones. Y con la narración y el comentario de estas visiones, él escribió varios libros. Estos libros forman la base de una nueva religión. Entonces, hermano, vemos que las escrituras de Swedenborg se convirtieron en el fundamento de un nuevo movimiento modalista, o lo que las enciclopedias le llamaron una nueva religión. En el 1771, Swedenborg escribió un libro titulado La verdadera religión cristiana. Y en la página 43, él alega que Cristo Jesús se le apareció en persona y que le reveló que solo Jesús era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y que este evangelio es el que tiene que ser predicado. Quiero que entiendan bien que hay dos cosas que se están revelando ahí bien clave. Uno, que es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es solo Jesús. Uno. Dos, este es el evangelio que tiene que ser predicado de ahora en adelante. Es decir, para Emanuel Swedenborg, el evangelio no se trataba de predicar las buenas nuevas del sacrificio de Cristo Jesús como redentor y la resurrección de él. Se trata de resucitar esa antigua herejía del modalismo y la unicidad que predican hasta el día de hoy los solo Jesús. ¿Cuál es esa herejía? Que solo Jesús es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando escuchamos los solo Jesús, tanto en la radio como en la televisión y a donde quiera que van, eso es precisamente lo que ellos hacen hasta el día de hoy. Se dedican exclusivamente no a predicar el evangelio de la cruz del Calvario, no. Se dedican exclusivamente a predicar esta herejía de solo Jesús que comenzó con Emanuel Swedenborg. Wow, hermano, ¿sabe que lo estoy escuchando y esto me recuerda muchísimo de los mormones, de cuando a Joseph Smith dice que se le apareció un ángel y le dio una nueva revelación? Para mí soy igual, hermano. Sí, hermano. Estos son lo que en inglés le llaman self-proclaimed prophets. Profetas, hombres que se designaron ellos mismos como los nuevos profetas que iban a resucitar, entre comillas, la verdadera iglesia, o entre comillas, el verdadero evangelio que había muerto, o la verdadera iglesia que había muerto. Y ellos mismos se designan como el nuevo profeta de Dios, con un nuevo mensaje que se perdió, pero es que ese es el único evangelio que Dios quiere que se predique de ese momento en adelante. Wow, hermano, y el apóstol Pablo dice que si alguien predica otro evangelio que no sea de nosotros, y en Galatas 1 habla de si un ángel le revela otro evangelio. Esto es realmente increíble, hermano. Y esto es lo que dice David Bernard, que esta persona que tiene la doctrina correcta. Él es un héroe de la unicidad. Y por eso usted ve que los solo Jesús no se dedican a evangelizar al mundo, sino que se dedican en realidad a robar hermanos de las congregaciones cristianas, porque supuestamente ellos tienen la nueva revelación o el nuevo evangelio que la iglesia no tiene. Este evangelio que comenzó con Emanuel Swedenborg. Y no olvidemos lo que usted acaba de mencionar en Gálatas capítulo 1. No olvidemos que Swedenborg predicaba lo que él predicaba. Él decía que venía por medio de estas supuestas revelaciones. Y estas supuestas revelaciones venían por medio de ángeles y demonios y del mundo de los muertos, con quien él estaba acostumbrado a comunicar. Este nuevo evangelio que los solo Jesús predican
de Swedenborg. Este nuevo movimiento religioso que comenzó con Swedenborg en tiempos modernos, cuando lo analizamos bien, es el mismo tipo de dogma modalista que la iglesia ya había declarado como herejía desde el principio, cuando comenzó con Simón el Mago y Sabelio en los tiempos antiguos. Estos no son inventos trinitarios, hermanos. Esto lo estamos viendo a través de los historiadores, las enciclopedias y hasta los mismos teólogos unicitarios como David Bernard. Para los hermanos que apenas comienzan a escudriñar estos temas, díganos algunos detalles de este unicitario David Bernard. David Bernard es el pastor y fundador de la Iglesia Pentecostal Unida. Ha escrito más de 20 libros sobre el dogma unicitario, más de 20 libros antitrinitarios. Y él es el apologista número 1 de la unicidad. Es el apologista más prominente de la unicidad a nivel mundial. El libro de él, que él escribió, La unicidad de Dios, ese libro es el libro clásico y fundamental en toda la defensa de la herejía unicitaria hoy en día. Wow. Es precisamente en ese libro a donde él mismo, en sus propias palabras, declara este conecte entre la unicidad y Emanuel Swedenborg. Cuando el doctor Bernard enumera los héroes y baluartes de la fe unicitaria a través de los siglos, o sea, cuando él intenta defender la historia de su iglesia, en la página 236, mire lo que dice, entre estos héroes de la fe, Bernard incluye a Emanuel Swedenborg. Y mire lo que dice, a la letra se lo voy a leer. Dice que Emanuel Swedenborg fue el que tuvo la revelación de quién realmente es Jesús. Wow. Bernard está diciendo que Dios escogió a Emanuel Swedenborg para darle la verdadera revelación de quién realmente es Jesús. Entonces, yo quiero aclarar 5 puntos que se han visto hasta ahora para los hermanos que nos están tratando de seguir, porque es bastante información la que estamos dando aquí y no queremos que se nos vayan a perder, queremos que entiendan esto bien. Número 1, Emanuel Swedenborg es el fundador de una nueva religión o un nuevo movimiento religioso, como quieran llamarle. Esta nueva religión está fundada sobre una doctrina diferente a la doctrina cristiana, y es la siguiente: la Trinidad de Dios, a como se conoce en el sentido ortodoxo histórico, la Trinidad de Dios es falsa, porque Jesús es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y ese es el nuevo evangelio que la iglesia tiene que predicar. Y esto es precisamente a lo que se dedican a predicar los Solo Jesús. No me tiene que creer a mí, hable con cualquiera de ellos, lea cualquier libro de ellos y vea usted mismo con sus propios ojos cuál es el evangelio que ellos se dedican a predicar. Entonces, las escrituras de Emanuel Swedenborg son el fundamento de lo que hoy día se dedican a predicar los Solo Jesús. Esto no es invento trinitario. El mismo doctor Bernard, el apologista más prominente a nivel mundial de los Solo Jesús, reconoce a Emanuel Swedenborg entre los héroes y baluartes de la unicidad en su libro, página 236. Hermano, yo puedo ver el conecte entre los Solo Jesús y Simón el Brujo por medio de la idea del modalismo, y también puedo ver la conexión entre los unicitarios y Swedenborg, porque hasta el mismo Bernard lo reconoce, así como usted está diciendo. Pero para los que no ven exactamente esa conexión de Swedenborg y uno como un ocultista, así con Simón el Mago, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, Emanuel Swedenborg, no he terminado de explicarle quién fue él, porque aparte de ser científico, filósofo, escritor religioso y político, Emanuel Swedenborg era lo que hoy día se conoce como un psíquico, un adivino o un medium espiritista, alguien quien se comunica con los muertos para traer mensajes a los vivos. En otras palabras, un ocultista. Veamos las creencias espiritistas de Swedenborg en sus propias palabras, para que nadie vaya a decir que aquí estamos inventando o estamos trayendo ideas erróneas. No. Aquí estamos demostrando en blanco y negro
tal y como fue la historia y quiénes son realmente esta gente. Okay. En el libro de Swedenborg, La verdadera religión cristiana, él tiene una sección que le llama Comunicación con el mundo espiritual. Y un párrafo llamado Nuestra compañía espiritual, él escribe lo siguiente: cuando el espíritu de un hombre aprende a asociarse con los espíritus en el mundo espiritual, entonces ese hombre aprende a comunicarse con esos espíritus en pensamiento y plática. O sea, plática con los muertos, plática con los que han muerto en el mundo espiritual. De manera que con su naturaleza espiritual comunica con esos espíritus en el mundo espiritual y con su ser natural con los hombres en el mundo natural. En otro libro de él llamado Misterios Celestiales, él escribe lo siguiente. Este lo escribe en 1756. Dice: el hombre ignora que es gobernado por el Señor por medio de ángeles y espíritus, y que cada hombre es acompañado por 2 espíritus y por 2 ángeles. O sea, que los 2 espíritus son dos espíritus de los muertos y 2 ángeles. Entonces, continúa. Por medio de esos 2 espíritus, el hombre se comunica con el mundo de los espíritus. Y por medio de esos 2 ángeles, el hombre se comunica con el mundo celestial. Así que Swedenborg comunicaba con los espíritus de los muertos a través de estos 2 espíritus que supuestamente Dios le había dado para él platicar con ellos y comunicarse con los muertos. Y supuestamente se comunicaba con seres celestiales a través de ángeles. En una página web, una página de red llamada www.swedenborg.es. O sea, esta es una página que se dedicada a Emanuel Swedenborg. Y ahí podemos ver el relato de cómo la gente, la fama que tenía Swedenborg como un medium espiritista. Y entonces esto no solamente está en las escrituras de él, sino que esa era la fama de él. Él era un psíquico, él era un medium espiritista. En julio del 1759 hubo un incendio en la ciudad donde él vivía, Stockholm, en Suecia. Y él pudo adivinar el fuego, cuándo iba a comenzar, hasta dónde iba a llegar. Y todas las amistades de la familia de él quedaron atónitos con los poderes psíquicos que él tenía de adivinar las cosas de antemano. En la primavera del siguiente año hubo otro incidente en la vida de él que confirmaban los poderes supuestamente sobrenaturales de Swedenborg. La vida de un embajador, el esposo de ella se había muerto. Y vino un hombre diciendo que el esposo de ella, antes de morir, debía un cierto dinero. Entonces esta mujer buscó a Swedenborg porque ella quería que Swedenborg hablara con el marido de ella que había muerto y le dijera si había pagado esa deuda y a dónde estaba el recibo de que había pagado la deuda. Sí. Entonces Swedenborg se fue a dialogar con el esposo de ella muerto. Y dice que pocos días después Swedenborg visitó a la viuda y le dijo que se había encontrado con su esposo en el mundo de los espíritus y que el esposo le había dicho que él mismo se iba a encargar de revelarle a dónde era que estaba guardado el recibo por medio de un sueño. Pero el evento más conocido o más popular que él tuvo de estos poderes espiritistas de comunicarse con los muertos fue con la misma reina de Suecia. La reina ya había leído algunas escrituras de él donde él habla de sus poderes como espiritista, comunicando con los muertos y todo esto. Entonces el hermano de ella se había muerto y ella quería saber algo del hermano de ella. Entonces la reina llamó a Swedenborg y le pidió que se comunicara con el hermano de ella, que había muerto 2 años antes. Y Swedenborg le dijo que sí. Y pocos días después regresó a donde la reina, le regaló varios de sus libros y en un rincón de la sala le dio el mensaje del hermano de ella que había recibido en el mundo espiritista de los muertos. Y la reina después dijo que Swedenborg se había encontrado con el muerto, con el hermano de ella, y que la información que él le dio era genuina, porque lo que él le dijo solamente lo sabía ella y el hermano de ella. Entonces,
Estos tres ejemplos y algunos otros que no tenemos tiempo ahorita porque no podemos dedicarle todo el tiempo a esto, sellaron la fama de Emanuel Swedenborg como medium espiritista, como alguien que comunicaba con los muertos para traer información a los vivos. Y esto se extendió la fama de él a través de todo, no solo en Suecia, sino a través de toda Europa. Entonces, esto no es algo que estamos descubriendo, algo nuevo, algo que lo estamos sacando de la nada. No, esa era la fama de él. El orgullo de él era que él podía comunicar con los muertos. Y nosotros sabemos que eso es espiritismo, hermano. Eso es ocultismo. La enciclopedia del ocultismo y parapsicología nos dice lo siguiente en la página 1270 sobre Emanuel Swedenborg. Y nos dice que comenzó a demostrar evidencia de sus poderes psíquicos desde su niñez. Y en su libro, La historia del ocultismo, el historiador del ocultismo, Colin Wilson, nos dice lo siguiente en la página 277. Lo dice claramente, explícitamente, nos dice así, a la letra. El ocultista más famoso del siglo XVIII fue Emanuel Swedenborg. Wow, wow. Entonces la herejía del modalismo y la unicidad atacando a la iglesia no solo tiene sus comienzos con un brujo como Simón el Mago, sino que aún en tiempos modernos sigue ligada al ocultismo por medio de Swedenborg. ¿Es correcto esto, hermano? Eso es exactamente correcto. En otras palabras, Emanuel Swedenborg se pudiera considerar como el padre del modalismo en su forma moderna. Porque solo Jesús predican a la letra lo que Swedenborg dijo que se tenía que predicar. Swedenborg dijo, lo que hay que predicar de aquí en adelante es que Jesús es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el nuevo evangelio que tiene que ser predicado y ese es el nuevo evangelio exactamente que predica solo Jesús. Hermano, es como que él dio el mandato y ellos lo obedecen a la letra. Ellos no están obedeciendo a Dios, ellos no están obedeciendo a la Biblia, ellos están obedeciendo a Emanuel Swedenborg, porque fue Emanuel Swedenborg el que dijo que ese es el evangelio que hay que predicar de ese día en adelante. Él es un héroe de la unicidad y es el brujo más prominente del siglo XVIII. Esto no es invento trinitario. Les hemos demostrado que esto queda confirmado por los historiadores, las enciclopedias y hasta el mismo David Bernard en La unicidad de Dios, página 236. Y no estamos inventando que solo Jesús, este es el nuevo evangelio que ellos predican. Hable con ellos, escuche las predicaciones de ellos, lean los libros de ellos y dígame si ellos obedecen a Emanuel Swedenborg a la letra o no. Wow. Entonces, si ellos le obedecen el mandato de él a la letra, pues son hijos de él. Él es el padre del movimiento unicitario modalista en su forma moderna, hermano. Para mí, tal vez otros no lo consideren así. Yo veo ese conecte bien claro. Hermano, se ve muy claro la evidencia de eso. Pero yo sé que los unicitarios hoy no creen todo lo que dice Emanuel Swedenborg. De hecho, hasta Bernard dice eso en su libro. Pero en cuanto a la doctrina, la revelación, esta que le está dando de la deidad de Dios, eso es el modalismo. No hay ningún modo de cómo se puede negar esto. Estos son los dos puntos que yo le estoy tratando de sacar a la luz. Número uno, la doctrina de Emanuel Swedenborg es, bueno, vámonos un poquito más atrás. Número uno, okay. El modalismo, la idea del modalismo, tenemos evidencia histórica que comienza a atacar a la iglesia por medio de Simón el Mago. Sí. 2. La idea del modalismo muere después de este hombre Sabelio. No hay historia del movimiento de la unicidad después de Sabelio. Pero se ve poquito con Noeto, Praxis y otras personas, pero sí muere con Sabelio. Muere con Sabelio, exactamente. Entonces, después de eso no se vuelve a ver. Hasta Emanuel Swedenborg, que es como donde nuevamente comienza como movimiento religioso, secta, lo que usted le quiera llamar, comienza otra vez más de 1500 años después con Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg era brujo. Simón el Mago era brujo. Sí. Entonces podemos ver claramente que tanto en la antigüedad como en tiempos más recién,
cada vez que surge esta doctrina, esta herejía del modalismo y la unicidad, comienza siempre con un ocultista, con un brujo. Y eso para mí es tremendo. El segundo punto es que no solamente esta doctrina está completamente ligada al ocultismo, pero yo puedo considerar claramente a Emanuel Swedenborg como el padre de los solo Jesús por causa de lo que él escribió en cuanto a Jesús. No nos interesa si Emanuel Swedenborg era universalista, no nos interesa si Emanuel Swedenborg creía que habían ardillas en la luna, no nos interesa ninguno de los otros inventos de Swedenborg. Nos interesa lo que Swedenborg enseñó en cuanto a Cristo Jesús. Nos interesa que Swedenborg dijo que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, y que esa revelación es el nuevo evangelio que la iglesia tiene que estar predicando. Y nos interesa que hoy día los solo Jesús obedecen ese mandamiento de Swedenborg a la letra. Y él es, por lo tanto, para mí, ese es su padre, porque el mandamiento de él es el que ellos obedecen en todo lo que predican y lo que enseñan. Hermano, pero ¿quién le dio esta revelación a Swedenborg? ¿Quién pudiera ser, hermano? Supuestamente, él dice que fue que Jesús se le apareció, un ángel que parecido a Jesús se le apareció y le dio esta revelación. Pero recuerda, hermano Luis, el mismo apóstol Pablo nos dice que toda revelación, sea de ángel, sea de demonios, sea de quien sea. Porque recuerde también que el diablo también se viste como ángel de luz. Amén. Y por eso muchos lo confunden con Jesús. Amén. Entonces, el apóstol Pablo por eso dice en la Biblia que toda revelación tiene que ser medida con la palabra. La palabra de Dios es el marco en el cual toda revelación y enseñanza tiene que medirse, tiene que concordar con la palabra de Dios. Entonces, no nos podemos dejar de llevar de que, yo tuve un sueño y que vi esto y lo otro. Who cares? A mí no me interesa lo que el sueño ni de Manuel Swedenborg, ni de Joseph Smith, ni de Elena White, ni de Carlos Russell. No me interesan las revelaciones privadas, porque de ahí es donde nacen todas las herejías. Lo que nos interesa es la revelación de la palabra, lo que enseña la palabra, porque ahí toda revelación que no concuerda con la palabra, I'm sorry, lo siento, por más linda que sea, es herejía. Entonces, hermano, la iglesia apostólica jamás enseñó lo que solo Jesús enseña. Esa herejía comienza a atacar a la iglesia por medio de Simón el mago y continuó con Noeto, Praxia y murió con Sabelio. El mismo doctor Bernard reconoce que la doctrina de la unicidad carece de fundamento histórico, no tiene fundamento histórico a través de los siglos, porque muere con Sabelio y resucita con Emanuel Swedenborg. El movimiento unicitario murió con Sabelio y el movimiento unicitario no regresa hasta después de los seguidores de Emanuel Swedenborg. Entonces, cuando él intenta resolver este problema, él mismo tiene que declarar a Emanuel Swedenborg como un... Mire, David Bernard, como dice en inglés, he doesn't have a choice. Él no tiene de otra. Él tiene que mencionar a Emanuel Swedenborg, aunque él sepa que era un brujo. ¿Por qué? Porque con Emanuel Swedenborg es que resucita el modalismo, la unicidad. Hermano, pero no puedo comprender cómo es que David Bernard se pone a citar a Emanuel Swedenborg. Lo peor de todo es que ese libro de Bernard ha sido traducido a varios otros idiomas, incluyendo español, y se ha llegado hasta Centroamérica, Suramérica, y es que, hermano, en verdad que no puedo comprender la magnitud de qué es lo que está diciendo. Es increíble. Es por lo siguiente, mi hermano, es por lo siguiente, por lo que le acabo de explicar. He doesn't have a choice. Yo le aseguro que doctor Bernard jamás hubiera querido que un ocultista, un brujo, forma parte de la historia de su iglesia. Él no hubiera querido mencionar este nombre, pero si tú vas a relatar, a repasar la historia de la unicidad y el modalismo,
no hay de otra. Pero- Porque el modalismo había muerto con Sabelio y resucita con Emanuel Swedenborg. Él no le quedó de otra que tener que citar a Emanuel Swedenborg como el que tuvo la doctrina o la revelación de quién realmente es Jesús. Y hasta el día de hoy, Bernard y los Solos Jesús obedecen ese mandato de Emanuel Swedenborg, que esa revelación de quién realmente es Jesús, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es solo Jesús, que ese es el nuevo evangelio que tiene que ser predicado. Y por eso yo considero a Emanuel Swedenborg como el padre de los solo Jesús, porque él es el que dio el mandato, que ese es el evangelio que hay que predicar, y ese es el evangelio que ellos predican. Ellos le obedecen a Emanuel Swedenborg. Y Wow. lo que Bernard le esconde a los unicitarios, lo que Bernard no incluye en su libro, es que Emanuel Swedenborg, el padre de los solo Jesús, el padre del modalismo en su forma moderna, fue el brujo más famoso del siglo XVIII, y por lo tanto la doctrina que los solo Jesús enseñan en cuanto a Cristo está ligada al ocultismo, y por lo tanto ellos están ligados al ocultismo. Increíble, hermano, realmente increíble. Pero a mí lo que se me hace más triste, hermano, es que todos los universitarios que siguen estas escrituras de David Bernard y de Swedenborg, ninguno se ha puesto a investigar quién era Swedenborg. Todos están creyendo lo que dice Bernard ciegamente, hermano. Ese es el problema, y el problema que hemos encontrado siempre con ellos es que ellos tienen un entendimiento de la Biblia. Hay dos puntos aquí. Antes de irme quiero aclarar esto. Lo que yo he notado, y lo puede ver en mi debate en cuanto a Génesis 1:26. Sí, muy buen debate. Se puede dar cuenta, y se puede ver en su debate con ese señor Clavijo. Lo que estamos viendo, hermano, es que esta gente tiene un entendimiento de la palabra de Dios bien superficial. Ellos pueden hacer una ensalada de versos y torcerlo y dar la apariencia que están enseñando lo que ellos enseñan. Pero a la vez que uno les invita a escudriñar, a profundizarnos en cualquiera de esos pasajes, se pierden, no saben qué hacer, porque nunca les han enseñado a escudriñar bien estas cosas. Nunca les han enseñado lo que se le enseñó a los cristianos en Berea, a escudriñar estas cosas para ver si son ciertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que hacen con la palabra de Dios, ese entendimiento superficial y errado, es la misma mentalidad con la historia de la iglesia. Es un conocimiento bien superficial. Una cosa es ignorar la evidencia, otra cosa es atacar la evidencia, y otra cosa es refutar la evidencia. Y eso es lo que queremos ver. Si quieren insultar o hablar todo lo que quieran o ignorarlo, está bien, pero lo que queremos ver es que refuten esta evidencia que se ha presentado, y eso es lo que no van a poder hacer. Y este es un error muy grave que han hecho, hermano, porque como usted ha demostrado aquí, Emanuel Swedenborg claramente es el padre moderno del modalismo, y Bernard dice que el modalismo antiguo es básicamente igual que la doctrina de los unicitarios hoy en día. Muchas gracias, hermano. A ver cuándo hacemos otra grabación. Tengo muchísimas cosas de que quiero platicar, y usted también, sabemos eso. Ojalá en el futuro lo podamos hacer, ¿ok? Amén, hermano.